Bueno, bienvenidos a esta 10ª clase de metodología de la investigación. Espero que hayan tenido buenas vacaciones. Y a partir de ahora lo que vamos a hacer es proseguir con las clases en video como veníamos trabajando hasta este momento, pero vamos a habilitar un encuentro mensual vía Zoom para que puedan evacuar ahí todas las dudas que tengan, para que puedan hacer sus preguntas y también para que tengamos ese contacto directo que por ahí se viene haciendo un poco necesario. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es retomar. Les pido que ustedes, con el fin de poder llegar bien a esta clase de encuentros vía Zoom que vamos a tener más adelante, vayan tomando nota, no solamente de las dudas que les puedan surgir en esta clase, sino puedan rever y anotar todas las dudas que tengan de clases anteriores para que en su momento, cuando hagamos esta suerte de tutorías, podamos ahí aclarar las cosas que no hayan ido cuajando durante la materia. Lo que vamos a ver ahora es un concepto que retoma algunas cosas que ya habíamos hablado. Ya habíamos hablado un poco de ley científica y habíamos hablado de teorías científicas. Vamos a aproximarnos un poco más hacia el concepto de teoría, pero para llegar al concepto de teoría científica vamos a partir de el repaso de lo que es una ley científica. Una ley científica, como ya les había dicho antes, es el producto final de una investigación cuya hipótesis ha sido verificada por medio de la experimentación. ¿Qué quiere decir esto? Yo planteé una investigación, diseñé una hipótesis, mi hipótesis fue confirmada, fue verificada. Si ustedes piensan en el modelo que nosotros planteamos del método hipotético deductivo, yo debo haber diseñado mi hipótesis a partir del problema, tengo que haber planteado mis consecuencias observacionales, tengo que haber diseñado mi experimentación, y si eso confirmaba, recién estamos produciendo una ley científica. Esto es lo que nosotros conocemos como ese producto final de la investigación. Siempre que la hipótesis no se confirme, volvemos a iniciar el proceso y la investigación no se termina, sino que seguimos trabajando en lo mismo. De hecho, en ciencia hay investigaciones que han durado décadas, porque todas las experimentaciones conducían no a verificaciones, sino a refutaciones de la hipótesis principal, entonces era necesario volver a iniciarla. Pero, ¿por qué repasamos el concepto de una ley científica si lo que vamos a abordar ahora son las teorías científicas? Muy sencillo, porque hay dos formas de entender el concepto de teoría o a las teorías científicas. La primera es como un conjunto de hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? Yo, en el marco de todavía no haber iniciado mi investigación o en el marco de estar diseñando el proceso de investigación que voy a tener, como mi objeto de estudio es demasiado amplio y no logro abarcarlo con una sola hipótesis, diseño un grupo de hipótesis que están englobados bajo el manto de una sola teoría. Es decir, hay una presunción principal y a partir de ahí yo voy desarrollando presunciones o especulaciones secundarias que conocemos como hipótesis. Por ejemplo, si en misiones nosotros presuponemos que hay coronavirus, también podemos presuponer que hay contagios. Y a partir de ahí, el tipo de contagio no puede ser abarcado por una sola hipótesis. Nosotros no podemos verificar si hay contagios o no solamente comprobando contagios de manera directa por aglomeración de personas. Tenemos también que plantear una hipótesis para el contagio, por ejemplo, de manera indirecta a través de el tacto en los objetos. Entonces, estas cosas nos llevan a nosotros a producir varias hipótesis que están relacionadas. Ese conjunto de hipótesis es la primera acepción que nosotros conocemos del término teoría. La segunda acepción tiene que ver con lo que veíamos antes. Es un conjunto de leyes científicas. A veces cuando nosotros hablamos en ciencia de una teoría, estamos hablando de un conjunto de leyes ya comprobadas. No siempre estaremos hablando de leyes que todavía no han recibido el visto bueno, por decirlo de alguna manera, por parte de la experimentación. En algunos casos estamos hablando de leyes científicas, ya fueron comprobadas, ya fueron experimentadas, ya la hipótesis está verificada, por lo tanto, ya no estamos hablando de un conjunto de hipótesis, estamos hablando de un conjunto de leyes científicas en el caso de esta acepción del término teoría, que sería el segundo. No obstante, hay ejemplos de los dos tipos. Por ejemplo, la mecánica de Newton en su momento
fue una conjunción de diferentes conocimientos. Newton lo que hizo fue reducir a nada más que 3 principios o 3 leyes fundamentales un montón de conocimientos que ya existían en la época, como las leyes de la caída de los cuerpos, el movimiento de los proyectiles, el movimiento de los planetas alrededor del Sol, el comportamiento de los péndulos, el choque entre cuerpos. Todas estas cosas ya habían sido comprobadas, por lo tanto podemos decir que eran leyes científicas para la ciencia de la época, pero no parecían tener relación entre sí, no parecían estar concatenadas, no parecían armar una estructura de un edificio bien ensamblado para el conocimiento. Y esto en ciencia no es algo que se lo tenga con un visto bueno. Siempre la ciencia quiere que, como el mundo es uno solo y nosotros tenemos un solo contexto en el cual vivimos y los objetos de nuestro mundo se van relacionando unos con otros, quiere que haya una relación entre el conocimiento de esos objetos también. Entonces, ayudó muchísimo la teoría de la mecánica de Newton porque nos permitió en física, o permitió a la física en su momento, concatenar toda esta serie de conocimientos y hacer que tengan una coherencia. Esto es lo que va a buscar la teoría siempre que estemos hablando de teoría de conjunto de leyes científicas. Ahora, cuando hablamos de conjunto de hipótesis, es otro el objetivo de la teoría, porque en esos casos puede pasar como por ejemplo con la teoría M, o más conocida como teoría de cuerdas, siguiendo el ejemplo de la física, en la cual todavía no hay una explicación de determinados procesos físicos. Entonces, lo que hace esta teoría, que no me interesa que ustedes la sepan, simplemente reconozcanla para poder buscar información si quieren al respecto, pero lo que hace la teoría M o la teoría de cuerdas es, de alguna manera, abarcar ese espacio o ese entramado en el edificio del conocimiento que está incompleto. Entonces, este conjunto de hipótesis lo que va a hacer es intentar brindar explicaciones para eso que todavía la ciencia no ha resuelto experimentalmente. Y ese va a ser el otro ejemplo de una acepción del término teoría. Por eso les digo, hay ejemplos para las dos acepciones. Cuando hablamos de la teoría de EMBA, cuando hablamos de la teoría de la mecánica de Newton, son dos acepciones diferentes, sin embargo ven que estamos utilizando el término teoría. Por lo tanto, es muy importante que ustedes sepan que cuando alguien versa sobre teoría puede hablar de estas dos maneras. Algunos conceptos o ideas que nos acercan diferentes autores sobre teoría. Del libro que nosotros veníamos trabajando anteriormente, Proyecto y Metodologías de la Investigación de Patricia Viso, saco estas dos ideas principales y después hay dos ideas de autores propiamente dichos. La primera dice que la teoría es un conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. Este concepto tiene que ver con la primera acepción. Estamos hablando de independencia de aplicación, por lo tanto estamos hablando de independencia de una experimentación. Pero básicamente también puede querer decir de que simplemente está desarrollado sin tener en cuenta para qué puede ser usado. Es decir, un conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. Es decir, yo no necesito explicar para qué voy a usar este conocimiento. Es importante porque es conocimiento y porque me permite a mí completar el campo en el cual estoy investigando. Y después, más relacionado también con la segunda acepción, serie de leyes con que se relaciona un orden determinado de fenómenos. Es decir, yo tengo una serie de leyes que explican algo concreto dentro de un determinado ejemplo. Por ejemplo, la ley de la conservación de la materia y la energía es conocida como ley de la conservación o ley de la conservación de materia y energía, todo junto, pero la ley de la conservación de la materia y la ley de la conservación de la energía fueron elaboradas en momentos diferentes, con objetivos diferentes. Entonces, lo que nos ayuda a esta conjunción de leyes o esta serie de leyes es a comprender el fenómeno de la conservación en todo lo que es materia, en este caso, y energía, pero en todo lo que existe bajo un mismo concepto. Entonces la teoría nos ahorra eso de tener que estar focalizando en diferentes puntos cuando en realidad hay algo en común que nos permite explicar todo ese rasgo de fenómenos de la realidad.
Nicanor Ursua, lo que va a decir es que la ciencia contemporánea no es solamente experiencia, sino que es teoría más una experiencia planteada, conducida y entendida a la luz de las teorías. Quiere decir que las teorías nos van a servir para orientar cómo nosotros vamos a llegar a la experiencia, cómo nosotros vamos a plantear los experimentos, que la teoría nos va a conducir por dónde es el camino hacia el cual nosotros tenemos que tender en nuestra investigación. Esto ya Martin Heidegger, en un ensayo llamado La época de la imagen del mundo, lo planteaba como el proceder anticipador de las ciencias. Es decir, la ciencia no va a buscar solamente la cualidad de la cosa, sino que va a intentar mediante sus recursos describir qué es lo que ve en esa realidad. Por eso nosotros podemos decir que una mesa tiene 40 centímetros. En realidad, el centímetro no está en la mesa, pero la teoría previa a nosotros nos permite encontrar la medida que tiene esa mesa a partir de compararlo con una escala en centímetros. Para eso nos va a servir también la teoría. La teoría nos va a decir, bueno, ya encontré que hay una conservación de la materia, que la materia no se pierde, sino que se transforma. ¿Podría aplicar esto también para la energía? Entonces, produzco una teoría superior en donde hay una ley de conservación de todo en la realidad, y a partir de ahí digo, bueno, voy a probar con la teoría, voy a probar con la energía. Esto es lo que dice este autor, Nicanor Ursua, sobre la relación que hay entre la ciencia y la teoría en la actualidad. Klimovsky nos va a dar un par de definiciones sobre lo que es la teoría y luego nos va a dar un dato importante a tener en cuenta. La primera definición dice, es el conjunto de hipótesis sostenidas simultáneamente. Esto siempre relacionado con la primera acepción que vimos del término y que básicamente replica un poco lo que ya habíamos tratado con anterioridad, pero son con el agregado, digamos, de que son hipótesis sostenidas simultáneamente. Es decir, no son solamente hipótesis, sino que en un momento determinado, ante un hecho determinado que yo pretendo explicar, ofrezco este tipo de hipótesis. Después va a decir, es un conjunto de conjeturas simples o complejas acerca del modo en que se comporta un sector de la realidad. Una teoría no puede, salvo que estemos hablando de la teoría del todo, no puede abarcar todo lo que existe en la realidad, sino que generalmente se centra en un grupo de fenómenos que puede explicar de manera simultánea. Y como tercer punto nos va a decir, en ciencia problemas y teoría van de la mano. Cuando yo planteo una teoría siempre es para explicar algo, es lo mismo que cuando yo diseño un problema, es para explicar una situación particular. Y a partir de ahí es que yo puedo ir profundizando e ir avanzando en concreciones cada vez más profundas que me permitan a mí llegar a la experimentación, en diseñar hipótesis, en diseñar consecuencias observacionales y por último diseñar la experimentación propiamente dicha. Además de lo que nos dijo Klimovsky, tenemos que tener en cuenta también básicamente cuáles son las aplicaciones de las teorías, para qué nos sirve diseñar teorías en ciencias. Yo remarqué 3 aplicaciones como fundamentales. Dar coherencia a los resultados de las investigaciones o al conocimiento científico en general. Cuando hay casos como por ejemplo el de Newton es más evidente, pero hay otros casos, como por ejemplo el de la teoría que nombraba antes, la teoría de cuerdas, en donde el conocimiento no tiene todavía una cohesión determinada por culpa de que falta algo por conocer. Y como nosotros no podemos llegar a conocer, tampoco sabemos mucho cuál es el camino para seguir avanzando. Sin embargo, si nosotros diseñamos teorías que a nosotros nos marquen rutas de investigación o que puedan ser aceptadas provisoriamente como posibles, como probables, y que nos permitan generar marcos teóricos para poder profundizar en el campo de las ciencias, esto le da una coherencia, le da una cohesión al edificio del conocimiento científico. No es lo mismo que tengamos un ladrillo provisorio que no hayamos asentado con cemento en ese edificio, a que no haya nada y veamos un hueco en el conocimiento, lo cual, como ustedes saben, en toda estructura un hueco hace que tambalee la estructura. Después, explicar hechos para los cuales no existe una explicación empírica. Es decir, nosotros brindamos respuestas provisorias para aquellos hechos
en el caso de la primera acepción del término, cuando estamos hablando de conjunto de hipótesis, para los cuales todavía no hay una explicación que hayamos comprobado en este momento. Entonces lo que hacemos es, como decía antes, vuelvo al ejemplo del ladrillo, poner un ladrillo provisional, algo que nos sirva de momento para sostener la estructura, y una vez que tengamos la explicación empírica, ya cambiamos este ladrillo provisional por algo más estable que nos permita asentar mejor el edificio del conocimiento. Y por último, brindar orientación sobre el rumbo de posibles investigaciones futuras. Si yo elaboro una teoría es porque yo sé que hay un hecho particular que yo quiero explicar y yo tengo una presunción de cuáles son las posibles hipótesis que van a estar relacionadas en esa teoría. Por lo tanto, cada vez que yo cree una teoría según la primera acepción, el conjunto de hipótesis, voy a estar elaborando una ruta de investigación para los posibles científicos que estén trabajando en ese campo particular. En el caso de la primera aplicación, podemos estar hablando de dar coherencia y cohesión con teorías que sean conjuntos de leyes científicas. En el caso de explicar hechos para los cuales no hay una explicación empírica o brindar orientación sobre el rumbo de futuras investigaciones, estamos hablando de la teoría entendida como un conjunto de hipótesis. Bueno, eso fue todo por esta semana y nos vemos la clase que viene.